A continuación, María Elisa Parra de Cabo Semestre nos presenta las vanguardias artísticas a partir de la Revolución Mexicana, siglo XX en México. Bueno, gracias por venir. Pues yo voy a explicar algo de las vanguardias artísticas, realmente no todo porque es muy amplio, pero pues va a ser como un paso más o menos por el muralismo y un poco del régimen de la Revolución Mexicana. Este régimen está formado por tres piezas importantes: el presidencialismo, el partido corporativo y la construcción cultural de la existencia, el nacionalismo revolucionario, que precisamente es por ser una construcción cultural más persistente. La cultura es expresión de legitimidad y duración a cada régimen impuesto, ya que dada su aceptación y decisión social se establece como tradición o hábito de la vida diaria. Esta marca el carácter y denota lo que en el momento se convierte en todos los aspectos de la sociedad. Y una de las muestras más elocuentes y verdaderas ha sido el muralismo. El muralismo fue en gran parte creado para una sociedad analfabeta que necesitaba un cambio en sus manifestaciones, tanto políticas, culturales, sociales. Y es a esto a lo que responde con los artistas que lo representan. Un movimiento artístico del México revolucionario que abarcó desde los sentimientos y principios históricos prehispánicos, además de la llegada del arte colonial y la necesidad de crear una nueva imagen que de distintas formas se distinguiera entre lo pasado y abonara al fin de su movimiento presente, una nueva y verdadera imagen o identidad nacional. La sociedad da la seguridad a un régimen en el momento que se legitima, en el momento en que es aceptada y reconocida su presente dirección política, de forma que cuando la sociedad acepta estos patrones de conducta impuestos y se identifica con ellos, es cuando se logra el resultado de que ésta se entiende a sí misma. Podría llamarse resignación por parte del pueblo, resultado de una estrategia impositiva. Es propiamente hablando de que cualquier motivo en este momento era perfecto, suficiente para empezar una revolución, un cambio político y cultural, propiamente dicho, que les levantara los ánimos y ofreciera mejores impulsos para la vida de las personas. En la búsqueda de la modernidad a la que estaban escritos los países de momentos, ya sea entre siglo XIX y siglo XX, pues el pueblo mexicano empieza a sufrir este proceso cuando realmente no se sentía culturalmente listo. Esta cultura no podía sostener esa revolución. La construcción del nacionalismo se convierte entonces en un proceso forzado. De alguna manera, tenían que permear esas ideas en un gentilicio analfabeto. Es entendible que el nacionalismo mexicano fue una creación propia del liberalismo triunfante del porfiriato, ya que esto era casi imposible, puesto que no se había logrado sacar por completo la llamada legitimidad divina. No se había conectado por completo con todo el territorio nacional, ni existía una identificación individual o social lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. La derrota de los conservadores y de algunos adversarios liberales le abren camino a Díaz para mantenerse en el poder durante décadas, y a esto responde después ya lo que va haciendo la especie del muralismo. Parte importante del estudio de la revolución es la necesidad de sacar a Porfirio Díaz del poder, mitificándolo para darle legitimidad al nuevo orden, el que será el nacionalismo revolucionario que retoma el canon liberal y lo adereza al pueblo, poniendo como excusa que Porfirio presionó al liberalismo al abandonar al pueblo a la miseria y entregar los fines nacionales al extranjero.
romper con el pasado parte de una civilización patriótica y patriótica modernización necesaria para el avance y actualización del país. Por esto se provoca el periodo del muralismo. Según José Carlos Orozco, nos dice que ya existía previamente la idea de volver a hacer algo público y que la revolución en realidad lo conservó. Aunque hay que destacar que con la Escuela Nacional de Bellas Artes y el estallido revolucionario, esta expresión tuvo gran influencia en el curso, ya que en su lenguaje simbólico nos dice los principios por los que luchaba la actual sociedad, representando la educación, el progreso, la industrialización, la disputa con la iglesia por las conciencias y los valores republicanos fueron exaltados en murales, a veces junto a los nuevos valores socialistas. Una sociedad cansada del complejo de la colonia y preparada para la edad moderna de México. O'Gorman dice que la revolución fue un lanzamiento contra el porfiriato, pero hay que distinguir si fue un cambio contra el asunto de la dictadura, como una necesidad fáctica, o contra el régimen históricamente retrógrado, o sea, como una necesidad histórica. El porfiriato tuvo que considerarse como un régimen retrógrado porque solamente justificaba el propósito de destruirlo para ser sustituido por otro, siendo una reanudación de la vieja forma de conservadores y liberales que en aquel régimen había desaparecido. Según O'Gorman, esto lleva a tres consecuencias: la necesidad de crear un enemigo interno, la percepción del conflicto como algo permanente y un nacionalismo agresivo. Esta nueva forma de nacionalismo se lleva a cabo de 1920 a 1938. En este proceso se aprovechan las situaciones de inconsciencia social que dieron resultado a la educación de artistas, la mayoría con inclinación socialista, que nacieron en los últimos 15 años del siglo XIX, por lo mismo educados bajo el canon liberal. De hecho, muchos de ellos estuvieron en el famoso Ateneo de la Juventud, que ahí se expresaron muchísimas ideas. La mexicanidad se entiende a partir del conocimiento de un pasado indígena invadido por el imperio colonial majestuoso. México era un país analfabeta que en gran parte pues llega el muralismo como una forma de enseñanza bastante práctica para las nuevas formas en las que tenían que el pueblo pensar. Fue un gran constructor del muralismo revolucionario, acompañado de arquitectura monumental en una cantidad pero representativa. La propaganda muralista es fundamental para el hecho revolucionario. Parte del metalenguaje que manejaba esta técnica pictórica, fortalecer la imagen del nuevo gobierno como no racista, igualitario, tolerante de las acciones comunistas, lo que no era en la práctica. Los murales de Rivera, que sirvieron de propaganda para la revolución, fueron muy criticados por sus compañeros comunistas, al grado de que los llegaron a considerar como un soborno para el gobierno. El muralismo propicia en forma simultánea arrogancia y conformismo. Aquí entra la paradoja teórica en donde este grupo patrocinado por el gobierno capitalista habla de temas relevantes de la extrema izquierda. Ha sido uno de los fenómenos más conmovedores de una sociedad necesitada de afirmaciones externas e internas a la carta de orgullo y de identificación, surgida del reconocimiento de los estudios en el extranjero y que requería de estímulos internos, de las confirmaciones del bienestar que solo los seres excepcionales proporcionan. El muralismo, siendo una técnica que rescata valores prehispánicos, principalmente con Rivera y Orozco, trae consigo la finalidad que la sociedad prehispánica mantenía como fundamental y preeminente para su organización y identificación, que era la vida de la colectividad, sus necesidades y aspiraciones. Estos fines no podían faltar en la representación artística que tenía que ser principalmente un arte de inspiración y finalidades colectivas. En el lenguaje clásico de la época prehispánica fue manejado como medio expresivo por excelencia. Incluso Nezahualcóyotl, en su canto al Tajín, por ejemplo, dice: libro de pinturas es tu corazón. Y eso me llama muchísimo la atención, rescatándolo por lo que va haciendo el muralismo.
popular destacan los grabados de protección de José Guadalupe Posada, que maneja con gran elocuencia la lucha de la revolución y que su trabajo haría perdurable su gloria, llamándolo el evangelista del pueblo, ya que sus creaciones plasmaban lo que en sus tiempos analfabetas no se decía. Sin embargo, habiendo vivido la situación en carne propia de aquello que quienes les dibujaba principalmente el pueblo, sabía comunicarles el sarcasmo, la ironía y hasta la agonía que estaba presentando el país. Rescato a José Guadalupe Posada justamente por su inclinación a decir lo que no se decía por medio de las imágenes, a pesar de sus fronteras. Este representa la muerte de la dignidad suprema a la hora de los fusilamientos, que en estos momentos, por justicia o injusticia, pues se les decía a los hombres del pueblo. La Revolución Mexicana representó en términos de cultura una bomba de símbolos, en los que se podían ver los principales iconos de la entonces actual forma de gobierno y situación social. Para la intervención del modernismo en la cultura del México revolucionario, hubieron ideólogos como Gerardo Murillo o el Dr. Gatti, quienes ayudaron a crear una nueva imagen de México ante sí mismo y hacia el mundo. Se expandió principalmente al sur de América, como lo que fue Morales y su movimiento, en donde estos grandes también llevaban sus pinceles y grandes para darle lugar a la nueva realidad mexicana, de cómo esencia lleva su historia, su pueblo, su paisaje y su cultura. Reconstruyó su cultura, le dio la raíz de la nacionalidad y fue depositario de sus grandes valores, siendo prácticamente participante de la revolución y salir a México de su propia cultura y más, el muralismo como era simbólico del imaginario popular para apoyar en sus imágenes y valores nacionales que quiere reivindicar. Los muralistas fundaron el sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores, bajo una declaración muy singular, que consistía en una visión antiimperialista y revolucionaria, la evolución del capitalismo y dictadura del proletariado. Este sindicato desaparece tras la salida de la Secretaría de Vasconcelos, quien era el empleador de los artistas y animador del nacionalismo revolucionario como de los contemporáneos. Después se crea la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1933. Este desaparece en 1938 para fundar el Taller de la Gráfica Popular, ambos con Leopoldo Méndez. Casi todas las obras de Orozco son sobre la justicia, la ética, la historia o en todo caso sobre el arte mismo. Para descifrar el código del pintor no es siempre sencillo. Las imágenes simbólicas organizadas en alegorías, específicamente Orozco, la movilidad y fuerzas y pinceladas, para él la pintura era un poema en el sentido de la comunicación, la comunión del espectador y la obra. Siqueiros, por ejemplo, era un hombre automóvil en sus obras, excéntrico y lleno de vivacidad y creación. Estaba interesado en traspasar todos los límites de la tierra. Mucho de él se refiere a la estadía del tiempo de la colonia y restaurar el tema prehispánico. Incluso Jesús Carrera, en el cine, marca los estereotipos de la delita, la mujer sacrificada y dura, soldado, el Juan, humilde y anónimo soldado indio en uniforme holgado, el bandido guerrillero con ojos de acero y sin miedo. Todo eso pertenecía al régimen revolucionario y es tratado como parte de la identidad nacional por el grupo mexicano. En el cine se construyeron también el charro, el ranchero, y pues hubo películas que también marcaron en gran importancia. Esa es una significación. Bueno, con la muerte de Carranza, el nombramiento de Vasconcelos en la SED, comienza la construcción del mito nacional revolucionario, que termina en 1938, poco después de la nacionalización del petróleo y a la hora de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todo esto para terminar, gracias a la herencia del absolutismo europeo, las cuestiones del intervencionismo estatal y el eco del patrimonialismo traído de esos mismos lugares. Gracias. A continuación,
De séptimo, los alucinógenos en los náhuatl hispánicos y coloniales. Les recuerdo que nada más tienen 15 minutos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre los alucinógenos en los náhuatl. Pues vamos a empezar cómo el hombre ha concebido dentro de la cultura náhuatl. Era un hombre que estaba dividido en dos grandes partes, que es cuerpo y alma, y los náhuatl concebían que el alma podía tener una separación del cuerpo, y esto se podía llevar por varios medios. Uno de ellos era pues cuando estaban durmiendo, cuando estaban teniendo algún orgasmo, o cuando estaban teniendo los